Buenas noches, me presento. Soy la médico residente de tercer año, María Jesús Morillo Checa, de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede docente en el Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral, y que en esta oportunidad les hablará acerca de los artículos de revisión. Dentro de la agenda tenemos la justificación, la definición de un artículo de revisión, los tipos, su importancia, las funciones, las etapas, la estructura y los aspectos a valorar para la revisión de un artículo de revisión, valga la redundancia, que sea adecuado o ideal. Dentro de la justificación tenemos que, bueno, para el médico de familia, información y que ya se encuentra saliente, es de suma importancia estar en constante actualización sobre temas médicos, sobre otros temas también diversos, sobre normas técnicas, derechos, entre otros. Para lo cual es de gran utilidad el empleo de los artículos de revisión, ya que esta es una gran herramienta porque sintetiza y difunde nuevos conocimientos, los cuales son recolectados de una gran cantidad de estudios disponibles en Internet y que en muchos de los casos y por diversos motivos no podremos consultarlos a todos, sean motivos económicos, o sea, la gran cantidad que hay acerca de un solo tema de estudios y que no podamos abarcar y poder leer todos. Entonces, el artículo de revisión nos ayuda mucho para sintetizar y resumir un tema de interés. Dentro de la definición de un artículo de revisión es un análisis retrospectivo de estudios compilados en la literatura sobre un tema que se considera interesante al público en general o especializado también. Dentro de los tipos de artículo de revisión tenemos dos, los narrativos y los sistémicos. Dentro de los narrativos tenemos que son una selección de datos recopilados de la literatura, presentados estos como una síntesis donde los autores agregan sus propios comentarios, conclusiones y recomendaciones. También es ideal para destacar novedades en la etiología, fisiopatología y características de una enfermedad, y también ofrece una visión amplia de un cierto tema, pero no garantizan una respuesta definida o imparcial a las preguntas que deberían plantearse antes de la realización de una revisión, antes de realizar una revisión. Los autores de revisiones narrativas frecuentemente omiten mencionar los criterios que tuvieron para seleccionar la literatura revisada. Dentro de las sistémicas tenemos que se enfocan en un programa, en una pregunta específica o a veces también varias preguntas, ¿no? Que se plantean antes de iniciar la revisión y que se responden en forma estructurada, cumpliendo las condiciones definidas, las cuales podrían ser como primera condición que los autores explicitan, no, que los autores hagan de manera explícita el propósito de la revisión al comenzar su estudio. Y de segunda manera, la condición es que los autores definan cómo eligieron los artículos primarios que revisaron, la base de datos, las consultas, términos clave, los criterios de selección, los idiomas, el periodo de tiempo de la revisión. Además que el análisis crítico de los estudios primarios seleccionados es un análisis crítico de los estudios primarios que han sido seleccionados para la revisión, de los cuales se extraen los datos que se utilizan para la presentación de resultados de la revisión, terminando con la interpretación correspondiente de estos, ¿no? Y finalmente, si los autores de una revisión sistemática incluyen estudios retrospectivos no controlados, también deben mencionarlos. Dentro de los metaanálisis, es una modalidad cuantitativa de la revisión sistemática, de un tipo de revisión, de artículo de revisión, cuyo propósito es hacer un análisis estadístico es hacer un análisis estadístico de la sumatoria de los datos individuales obtenidos desde los estudios primarios, aumentando la potencia estadística de las comparaciones mediante una estimación única del efecto de la intervención analizada. Generalmente, incluyen estudios primarios con series clínicas estudiadas prospectivamente y con controles paralelos, privilegiando la aleatorización con doble ciego. También tenemos que no cabe incluir
casos clínicos aislados. Se priorizan los aleatorizados doble ciego. Las fuentes de información preferidas para elaborar las guías clínicas son los metaanálisis, ¿no? Y también para adoptar políticas de salud pública. Y finalmente, la colaboración Cochrane es la principal organización que produce y financia revisiones sistemáticas sobre temas importantes en salud. Dentro de la importancia tenemos que son en actualidad de muy gran importancia debido al incremento del número de las publicaciones científicas. Estas son tantas en la red, son tantas en internet, que impide a los investigadores y a los especialistas poder leer toda la información publicada por razones, por ejemplo, de accesibilidad a las numerosas revistas, la falta de tiempo y el excesivo costo de las revistas. Entonces, son una solución los artículos de revisión que tienen los profesionales para mantenerse actualizados acerca de los últimos conocimientos y tendencias sobre la materia determinada. Las funciones de los artículos de revisión son compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados que existen en toda la red, actualizar e informar sobre el estado de un tema en específico, transmitir nuevos conocimientos, también es informar y evaluar la literatura publicada, comparar la información de diversas fuentes, sustituir los documentos primarios por unos más actualizados y conocer la tendencia de las investigaciones, además de identificar las especialidades que van surgiendo, detectar nuevas líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros a raíz de esta recopilación de información y contribuir también a la docencia. Dentro de las etapas en la preparación de un artículo de revisión, tenemos que las principales son las siguientes. Primero, la definición definición correcta del tema a tratar. Luego, la elaboración de un plan de trabajo. Pasamos a la búsqueda bibliográfica. Luego, la selección y acceso a los documentos. Luego, enriquecimiento de los documentos mediante intercambios personales, para pasar luego al análisis de los documentos, síntesis de la información y finalmente a la redacción de los del artículo de revisión en sí. Dentro de la estructura, tenemos que primero vamos a iniciar con una introducción, donde se van a definir los objetivos del artículo de revisión, el método, que consiste en la búsqueda bibliográfica, los criterios de selección, la recuperación de la información, las fuentes documentales de donde fueron recolectados estos datos, estos artículos, ¿no? La evaluación de la calidad, que es muy importante de los artículos seleccionados, ¿no? Saber qué artículos van a ser considerados en la revisión que está realizando, que sean de calidad. También el análisis de la variabilidad, de la fiabilidad y validez de estos artículos. También, bueno, después de la introducción, el método, vamos a pasar a lo que es el desarrollo y discusión, ¿sí? El cual consta de los siguientes pasos, ¿no? Organización y estructura de los datos, elaboración de un mapa mental, combinación de los resultados de diferentes originales y la argumentación crítica de los resultados, ¿no? El diseño, si hay sesgos o no, cuáles fueron, las limitaciones, las conclusiones extraídas de cada uno. También vamos a la parte ya de conclusión, que es la elaboración de conclusiones basadas en los datos y artículos analizados previamente, obviamente, seleccionados, ¿no? Y finalmente a las referencias, que son las referencias bibliográficas de los documentos utilizados en la revisión que estamos elaborando, ¿no? Que hemos elaborado. Dentro de los aspectos a tener en cuenta a valorar un artículo de revisión, ¿no? Es primero la formulación clara de los problemas a los que se intenta responder. Número 2, métodos usados en la búsqueda bibliográfica. 3,
son los métodos empleados para decidir qué artículos de la revisión se incluyen y cuáles no. También es la validez de los artículos, la variabilidad de los resultados de los artículos, finalmente la combinación de los resultados de los artículos, la coherencia de las conclusiones si son necesarias con los resultados del análisis y finalmente las recomendaciones para nuevas investigaciones. Estos son los puntos que nosotros tenemos que considerar al momento de valorar un artículo de revisión. Otros criterios que también deberíamos considerar para la evaluación de la calidad de un artículo de revisión sería la integralidad, que es el grado en el que el tema fue cubierto por la literatura. La perspectiva, que es el propósito orientado, el propósito, no la perspectiva, con qué propósito, con qué orientación, con qué grado de aptitud en relación con el tema a los usuarios, ¿sí? El grado de esta aptitud. También es el análisis, que es la continuidad y profundidad del análisis. El grado de organización de la información, las diversas fuentes y de la evaluación aplicada en el análisis. Y también tenemos que valorar para la calidad la síntesis, ¿no? Que es el grado de compactación, extensión de la información previa, el poder de la inferencia, el grado de materias relacionadas y de la evaluación aplicada en la síntesis. El valor añadido que tenga un artículo de revisión también es importante considerarlo, ¿no? La identificación de nuevas especialidades, la introducción de nuevas hipótesis o teorías, sugerencias de trabajos futuros, inspiración, estímulo también. Y finalmente, la utilidad. El objetivo que tenga para los que se puede servir este artículo que estamos considerando ser seleccionado para la elaboración de un artículo de revisión, ya sea este narrativo o sea este sistemático. Dentro de las preguntas para ver la comprensión de esta exposición serían qué artículos son considerables, qué artículos son recomendables para la elaboración de las guías de práctica clínica, como se mencionó, cuáles son los tipos de artículos de revisión y en qué consiste o qué es el metaanálisis, ¿no? Que en sí es la meta que nosotros deberíamos considerar para la lectura, para la actualización, ¿no? Se recomienda mucho que sea el metaanálisis el gold estándar en la lectura para la actualización nuestra como personal de salud, ¿no? Muchas gracias por la atención brindada.